Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en un tema que, créanme, está asterisco que arde asterisco en el mundo de las series turcas y sobre todo, en el corazón de los fans de Love is in the Air. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y una revelación impresionante que acaba de hacer Hande. Prepárense para el chisme, porque la cosa se pone buena. Como ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin, Oeda y Serkan en Love is in the Air, fueron la pareja de ensueño en la pantalla y, para la alegría de muchos, también en la vida real. Su relación, llena de momentos románticos y complicados, mantuvo a todos pegados a la pantalla y, después, a sus redes sociales, donde compartían fotos y gestos que nos hacían creer en el amor verdadero. Pero como en toda buena historia, las cosas no siempre son lo que parecen. Y justo de eso vamos a hablar hoy, de una declaración de Hande, una confesión que nos da un vistazo a lo que realmente pasó entre ellos, y que, francamente, me parece muy interesante y también un poco injusto. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para descubrir los detalles que Hande reveló sobre su relación con Kerem, y porque muchos fans sienten que hay algo que no se ha contado del todo. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, chismes de celebridades, análisis y mucho más. Me encantaría que formaran parte de esta comunidad. Y ahora sí, vamos con el tema principal. La noticia bomba llegó a través de una entrevista reciente que Hande concedió. En ella habló abierta y honestamente sobre su tiempo con Kerem, y aunque no reveló todos los detalles, sí dejó caer ciertas pistas que nos han dejado a todos con la boca abierta. Lo más impactante de todo, es que Hande habló de la presión mediática. Y no solo eso, sino que insinúa que esa presión, combinada con otros factores, fue un elemento importante en la dinámica de la relación. Imaginen esto, dos actores jóvenes, exitosos, enamorados, y bajo el escrutinio constante de los medios. Cada movimiento, cada foto, cada palabra, analizados y juzgados por el mundo. ¿Cómo sería lidiar con eso? Hande al parecer sintió el peso de esa presión, y en sus declaraciones, dejó entrever que a veces, esa exposición mediática puede ser más perjudicial que beneficiosa. En la entrevista Hande no se extendió en detalles específicos sobre qué tipo de presión, pero sí mencionó las expectativas de los fans, las especulaciones de la prensa, y, lo más importante, la necesidad de proteger su privacidad. Y es que aunque la relación con Kerem fue pública, ella siempre ha sido una persona muy reservada con su vida personal. Esta necesidad de privacidad aparentemente chocaba con las exigencias de la fama, y parece ser que esto generó una tensión que a la larga influyó en la relación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Hande no solo habla de la presión de los medios, sino que también menciona las expectativas. Y no solo las de los fans, sino las que ellos mismos como pareja se impusieron. ¿Qué significa esto? ¿Significa que intentaron ser algo que no eran? ¿Que la imagen pública que proyectaban no correspondía a la realidad? La forma en que Hande lo contó, con una mezcla de nostalgia y reflexión, da a entender que había una complejidad en su relación que no se veía a simple vista. Parece ser que tras las fotos perfectas y los gestos románticos, había una lucha por mantener la autenticidad, por ser ellos mismos, y por vivir su amor lejos de las cámaras y los focos. Y aquí es donde entra lo injusto. ¿Por qué? ¿Quién no se ha sentido alguna vez presionado por las expectativas de los demás? ¿Quién no ha sentido que debe actuar de cierta manera para complacer a los demás? En el caso de Hande y Kerem, la presión era aún mayor, porque su relación era vista por millones de personas. Tenían que ser la pareja perfecta y esa exigencia, como ella misma ha insinuado, pudo haberlos afectado mucho más de lo que imaginamos. Ahora bien, ¿qué implica todo esto? ¿Significa que la relación entre Hande y Kerem fue falsa? No, en absoluto. Lo que Hande parece estar diciendo es que la experiencia de estar en el ojo público, de ser constantemente observados y juzgados, añadió una capa de complejidad a su relación. Y que a pesar de su amor y de los momentos de felicidad, la presión mediática, las expectativas de los fans y la necesidad de proteger su privacidad crearon una atmósfera que al final pudo haber dificultado la supervivencia de su relación. Y aquí es donde entran los detalles que para muchos son injustos. Porque aunque no sabemos exactamente qué pasó, la forma en que Hande lo contó sugiere que la presión del exterior, la imagen que debían proyectar,
influyó en la dinámica de su relación. Y eso inevitablemente nos hace pensar. En todas esas veces que la prensa y los fans especularon sobre su relación, sobre sus peleas, sobre sus decisiones. Nos hace preguntarnos si esas especulaciones, basadas en una imagen superficial, llegaron a afectar la relación de verdad. Otro punto importante es que Ande en la entrevista también habló sobre el crecimiento personal que experimentó durante esa época. Parece que la experiencia con Kerem y el escrutinio público la obligaron a reflexionar sobre sí misma, sobre sus deseos y sobre lo que realmente importa en la vida. Y esto, de alguna manera, es una señal de que la relación con Kerem, a pesar de su final, dejó una huella positiva en su vida. En resumen, la revelación de Ande nos da una visión más profunda de su relación con Kerem y nos permite comprender la complejidad que enfrentaron como pareja bajo la lupa mediática. Nos muestra que detrás de las fotos románticas y las sonrisas, había una lucha por mantener la autenticidad, por proteger su privacidad y por vivir su amor lejos de las presiones del exterior. Y sobre todo nos invita a reflexionar sobre el impacto que tiene la fama y las expectativas externas en las relaciones personales. Pero profundicemos un poco más en este tema, porque creo que hay muchos matices que merecen ser explorados. ¿Cómo era realmente la vida de Ande y Kerem bajo el ojo público? ¿Qué tipo de presión específica enfrentaban? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de su experiencia? ***, la realidad detrás de las sonrisas ***. Todos vimos las fotos en Instagram, las declaraciones de amor, los gestos románticos. Parecía un cuento de hadas moderno. Pero la realidad, como suele suceder, era mucho más compleja. Imaginen la vida de Ande y Kerem. Cada vez que salían, los paparazzi los acechaban. Cada foto que compartían en redes sociales era analizada al detalle, cada comentario, cada me gusta, era interpretado. Cualquier gesto, cualquier mirada, era susceptible de generar titulares sensacionalistas. ¿Y qué pasaba con sus conversaciones privadas? ¿Con sus discusiones? ¿Con sus miedos e inseguridades? Todo eso tenía que permanecer oculto, protegido de la mirada curiosa y a veces invasiva del público. Tenían que ser perfectos, inmaculados, para mantener la imagen de la pareja ideal. Esta constante vigilancia, esta necesidad de ser siempre impecables, debe haber sido agotadora. Y aquí es donde entra la presión mediática. No se trata solo de los paparazzi y los titulares sensacionalistas. También está la presión de los medios, que necesitan contenido, que buscan exclusivas, que inventan historias para generar clics. Y por supuesto están las expectativas de los fans, que idealizan la relación, que esperan que sean perfectos, que no se equivoquen nunca. ***, las expectativas, un doble filo ***. Ande menciona las expectativas, tanto las de los fans como las que ellos mismos se impusieron. Aquí hay un punto clave. Cuando eres una figura pública, especialmente en el mundo del entretenimiento, las expectativas pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, te impulsan a ser mejor, a dar lo mejor de ti. Por otro, te limitan, te aprisionan, te impiden ser tú mismo. En el caso de Ande y Kerem, la presión de ser la pareja perfecta debió ser enorme. Tenían que cumplir con las expectativas de los fans, que soñaban con un amor de cuento de hadas. Tenían que mantener la imagen que se habían creado en la serie, donde sus personajes, Eda y Serkan, enfrentaban desafíos y superaban obstáculos, pero siempre con un amor inquebrantable. Pero la vida real no es una serie de televisión. Las relaciones son complicadas, con altibajos, con momentos de alegría y momentos de crisis. Y es muy difícil ser auténtico cuando estás constantemente bajo la mirada de millones de personas. ¿Cómo gestionar las discusiones, los desacuerdos, las inseguridades, sin que se conviertan en titulares en la prensa? ¿Cómo ser uno mismo sin que eso afecte la imagen que has construido? ***, la autenticidad en cuestión ***. Ande en sus declaraciones, da a entender que la presión mediática les dificultó ser auténticos. Y esto es algo que muchos podemos entender. ¿Cuántas veces hemos sentido que debemos actuar de cierta manera para encajar, para complacer a los demás? ¿Cuántas veces hemos ocultado nuestros verdaderos sentimientos, nuestros miedos, nuestras inseguridades? En el caso de Ande y Kerem, la presión por mantener la imagen pública, por ser la pareja perfecta, pudo haberles impedido ser ellos mismos. Pudo haberles impedido ser vulnerables, mostrar sus verdaderas emociones.
Y eso a la larga puede ser muy perjudicial para una relación. Porque una relación sana se basa en la confianza, en la comunicación, en la autenticidad. Y si no puedes ser tú mismo, si tienes que estar siempre interpretando un papel, la relación se resiente. Asterisco asterisco la injusticia del escrutinio público asterisco asterisco. Aquí es donde entramos en el terreno de lo injusto. Ande y Kerem eran dos personas que se enamoraron, que decidieron compartir sus vidas. Pero al ser figuras públicas, su relación se convirtió en propiedad del público. Y eso inevitablemente generó una serie de presiones y expectativas que en muchos casos eran injustas. ¿Por qué tenían que ser perfectos? ¿Por qué tenían que rendir cuentas a sus fans y a los medios? ¿Por qué no podían vivir su amor en paz, sin ser juzgados, sin ser criticados? La respuesta, lamentablemente, es que la fama tiene un precio. Y ese precio a veces es la privacidad, la autenticidad, la libertad de ser uno mismo. La forma en que Ande lo relata, con una mezcla de nostalgia y reflexión, nos hace pensar en todas las veces que la prensa especuló sobre su relación. En las veces que se inventaron historias sobre sus peleas, sobre sus decisiones. En las veces que los fans se sintieron decepcionados por no cumplir con sus expectativas. Y es que es fácil juzgar desde fuera. Es fácil opinar sobre una relación cuando solo ves una imagen superficial, cuando solo tienes acceso a fotos y a titulares sensacionalistas. Pero la realidad, como hemos dicho, es mucho más compleja. Y Ande con sus declaraciones nos invita a reflexionar sobre esa complejidad, sobre las dificultades que enfrentan las figuras públicas en sus relaciones personales. Asterisco asterisco el crecimiento personal, la huella positiva asterisco asterisco. A pesar de todo, Ande también habla sobre el crecimiento personal que experimentó durante esa época. Esto es importante porque nos muestra que a pesar de las dificultades, la experiencia con Kerem y el escrutinio público la ayudaron a crecer, a madurar. La presión, la fama, las expectativas, todo eso la obligaron a reflexionar sobre sí misma, sobre sus deseos, sobre lo que realmente importa en la vida. Y eso, al final, es algo positivo. Porque a pesar del dolor y de las dificultades, la experiencia le enseñó a ser más fuerte, a ser más resiliente, a priorizar lo que realmente importa. El hecho de que Ande hable del crecimiento personal es una señal de que la relación con Kerem, a pesar de su final, dejó una huella positiva en su vida. Y eso es algo que debemos celebrar. Porque al final lo importante es aprender de nuestras experiencias, crecer como personas y seguir adelante. Asterisco asterisco, ¿qué podemos aprender de todo esto? Asterisco asterisco. La historia de Ande y Kerem nos enseña varias lecciones importantes. Asterisco 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 la fama tiene un precio asterisco asterisco ser una figura pública conlleva una serie de presiones y expectativas que pueden afectar las relaciones personales. Asterisco 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 la autenticidad es fundamental asterisco asterisco es importante ser uno mismo, mostrarse vulnerable y comunicarse de forma honesta en las relaciones. Asterisco 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 las expectativas pueden ser dañinas asterisco asterisco tanto las expectativas de los demás como las que nos imponemos a nosotros mismos pueden ser perjudiciales para una relación. Asterisco 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 el crecimiento personal es posible asterisco asterisco a pesar de las dificultades, las experiencias difíciles pueden ayudarnos a crecer, a madurar y a aprender sobre nosotros mismos. Asterisco 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 la privacidad es valiosa asterisco asterisco es importante proteger nuestra privacidad y no permitir que el escrutinio público afecte nuestras relaciones personales. Asterisco asterisco en conclusión asterisco asterisco. La revelación de Ande nos da una visión más profunda de su relación con Kerem. Nos permite comprender la complejidad que enfrentaron como pareja bajo la lupa mediática. Nos muestra que detrás de las fotos románticas y las sonrisas, había una lucha por mantener la autenticidad, por proteger su privacidad y por vivir su amor lejos de las presiones del exterior. Nos invita a reflexionar sobre el impacto que tiene la fama y las expectativas externas en las relaciones personales. Y sobre todo nos recuerda que detrás de cada figura pública, hay una persona con sus miedos, sus inseguridades, sus sueños y sus deseos. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya parecido interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la presión mediática influyó en la relación de Ande y Kerem? ¿Creen que fue injusto que tuvieran que vivir su amor bajo el escrutinio público?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y mucho más sobre el fascinante mundo de las series turcas. Adiós.